Amados hermanos, pido ayuda económica. En este momento es cuando está bamboleándose todo, hay furias por todos lados, Ahí va la letanía de lo que me han llamado, en los pocos pedacitos de internet que he oído, ¿no? Soy demonio, soy energúmeno, me dijeron que soy judío. Pues sí, de sangre tengo algo de judío, Puente, bueno, pero me lo dijeron en mal modo, Me dijeron que soy Satanás, que soy infiel, que soy pagano, que soy apóstata, que soy hereje, que soy cismático, que soy pervertidor, que soy un veneno. Gracias, muchas gracias por todos esos calificativos, ¿verdad? Pero cuando va uno a sembrar un campo, ¿qué hace el agricultor? Remueve la tierra. Primero remueve la tierra, ¿no? Y eso es lo que sucedió, ¿verdad? Ya les he dicho todas las razones, etcétera. Simplemente 2 días no quise predicarle a nadie, ¿no? Ahorita sí. Y comienzo pues, ya que se está esclareciendo la polvareda, primero, a las personas que se sientan lastimadas. Mi intención no fue lastimar a nadie, ni a mi anterior obispo, no. Simplemente los hechos. Defensa propia, porque quieren matar a 2 personas jurídicas, a 2 personas morales, que son la congregación femenina. Aquí en la diócesis sería la número 4 ya. En los aviones de guerra de la Segunda Guerra Mundial, de las películas, a mí me gustaba mucho ver películas de guerra, de aviones, ¿verdad? Y los pilotos, al lado del avioncito, pues, esos aviones yo desde niño los vi aquí en la playa de Coronado. Desde niño me acuerdo, miles de aviones ahí estaban, ¿no? Oxidándose. Y tenían algunos una X o una figura. Cada vez que derribaban a un avión enemigo, le ponían ahí una cruz. Y llegué a ver que algunos avioncitos tenían 4 o 5 cruces, o marcas, o avioncitos. Pues aquí también ya. Monte Tabor desapareció totalmente, al menos en el papel, lo repito, ¿no? Ahora hay otras 2 congregaciones contemplativas ya comisariadas, y seguía la nuestra femenina. Yo no permití eso, porque repito y repito, las personas jurídicas, las personas morales en el derecho romano se equiparan a los menores de edad y tienen para su auxilio la tutela, los tutores, San Pablo habla de eso, y la curatela. Soy señor cura, los señores curas cuidamos a la persona moral, que no se desaparezca porque es como un menor de edad. Bueno, hoy comienzo un ciclo de predicación ya macizo, muy fuerte, pero trataré de traer siempre algo escrito para que, como decimos en México, al calor de las copas no me vaya por otro lado, ¿verdad? Primer punto, ayúdenme económicamente. Voy a hacer un vaciado que va a costar mucho dinero, un techo. Tengo que terminar el techo del convento de la Sierra y todavía faltan muchos acabados. Tengo que acabar la capilla de las madrecitas allá y me falta todo el techo también. Entonces, este zarandeado del árbol, ¿para qué sirvió? Para que se caigan los frutos maduros, Aquellos que decían que eran mis amigos, ya me di cuenta que no, que era pura palabrita. Y clarísimamente
en contra de mí, en contra de mis religiosas, de mi seminario, ya se descubrieron. Yo solo les pido que tomen alguna cosa para la bilis, para el coraje, porque es un odio espantoso. Ya les había yo hablado antes de eso, ¿verdad? Allá ellos, porque están odiando la tradición de la iglesia. Yo no predico otra cosa que la doctrina de la Iglesia Católica Apostólica Romana, la doctrina que siempre se predicó desde los apóstoles, ¿no? Que en todas partes donde fueron los apóstoles se predicó y que de parte de todos los cristianos es aceptada. Entonces, vamos a comenzar con el pecado de la herejía. Aireo, jaireo en griego, significa, a ver quién ya terminó la lista de verbos griegos, ¿verdad? Significa tomar, coger, escoger. De toda la doctrina de la iglesia, esta no me gusta, esta tampoco, la niego. Esta sí me gusta. Esa es la herejía. Y forma parte de un pecado que se llama infidelidad, va contra la fe. Y hay varios grados en ese mismo pecado, gravísimo, porque lleva al infierno. Es un pecado mortal, la herejía. Primero comienza el cisma, la separación, pero separación doctrinal, separación de odio. La mía es una separación de defensa personal, de vida o muerte, punto. No de odio. Ahora es cuando más pido por mi anterior obispo, que se cure y ustedes sigan pidiendo, él tiene cáncer. Lo voy a hacer en público, tengo ahí, le quería yo avisar por el teléfono, pero ya no me atrevo, ¿verdad? Pero ahorita en público digo que le he mandado decir misas. Y ahorita le comunico por este medio con mucho cariño, pero con firmeza, otras 120 misas por su salud, por su curación. Lo mío no es un cisma, sino es mantenerme donde siempre he estado. Todos los que me conocen y los que me han oído saben que yo estoy con la doctrina de la iglesia y con los legítimos pastores, legítimos, que mantienen la doctrina de la iglesia. Bueno, el pecado de herejía es un pecado contra la fe, por eso llamamos infidelidad. Y los pecados contra la fe, cuando son pertinaces, del verbo perteneo, tenes, tenere, tenui, tentum, que es tener. Ahí vienen las tenazas. Pertinaz es tener una pinzas perras, decimos aquí en Tijuana, porque se agarran algo y no lo sueltan. Yo recuerdo cuando era niño que veía las caguamas, había muchas, y aquí donde yo vivía, en la esquina, había un mercadito, la mesa, era de los agricultores de acá, y una carnicería, Puerto Peñasco se llamaba, y había, en el suelo andaban ahí vivas las caguamas, pero me decía mi papá, no dejes que te muerda, porque una caguama cuando muerde, nunca vuelve a soltar, no. Y así son los herejes pertinaces, y entonces van contra el Espíritu Santo. De los pecados contra el Espíritu Santo, ¿cuál es? Negar la verdad evidente, negar la doctrina de Cristo tercamente. Por ejemplo, dar la comunión a los fornicarios. ¿Quiénes son los fornicarios? Dice el mandamiento, no fornicarás. La raíz griega es porno,
porno es algo impuro, sucio, deshonesto, pornografía. Fornicación es el adulterio. Un hombre, dice nuestro Señor, deja a su mujer y se va con otra. Una mujer deja a su marido y se va con otro. Eso es adulterio. Y Jesucristo, nuestro Señor, nos lo dice claro. Es pecado. Peca. San Pablo dice, nunca llegarán al reino de los cielos. Pero más pecado es el pastor malo que enseña que no es pecado, que cambia la doctrina de Cristo y que induce a otros. Si un pobre pecador está cometiendo ese pecado, pues pobrecito, ¿verdad? Pero cuando es un obispo, un sacerdote, un pastor más elevado, que enseña que no es pecado, que pueden tranquilamente comulgar los que viven en adulterio, los que viven en ese pecado horrendo, asqueroso de la unión sexual entre dos hombres o dos mujeres. Ese pecado lleva a otros al infierno. Entonces, esto está puro Santo Tomás, puro Santo Tomás de Aquino, en el fondo, nos dice Santo Tomás, la verdadera soberbia. A mí me dicen que soy muy soberbio, siempre me lo han dicho, Me acuerdo que yo sacaba el primer lugar en el seminario y todos soberbios. ¿Cómo daban lata con el soberbio? Pero no se metían a estudiar, no, eso no, Ellos sí eran humildes. Pues tronaron todos. Ninguno llegó a ser sacerdote, ¿verdad? Yo no quiero que sean soberbios ustedes, no, Pero sí quiero que saquen primer lugar, Sí quiero que sean aptos para ser obispos, arzobispos, cardenales y papas. Y lo mismo las muchachitas, ustedes. Yo quiero que sean grandes mujeres, lumbreras verdaderamente dentro de la iglesia, que hagan muchísimo bien. Y eso se hace estudiando. Bueno, dice Santo Tomás, en el fondo la herejía viene de la soberbia. Se elige lo que te gusta a ti y se rechaza todo lo demás. Va contra los artículos de la fe, que es el dogma, contra las buenas costumbres, que es la moral, y de paso se lleva los sacramentos, que es la liturgia. Primero, dice Santo Tomás, la herejía estuvo en el corazón y luego en la boca. De manera que todas esas cosas que oímos de los malos pastores, primero estuvieron en su alma, en su corazón. Por eso un hereje no se improvisa, ya lo traía desde antes dentro. La herejía, ¿qué lleva? Lleva a cortar. Seco, secas, secare, secavi, secatum es cortar. Y lleva a que otros te sigan. Secuaces decimos, seguidores del verbo sequor, sequeri, sequi, secutum, seguir. Así todos los herejes han tenido seguidores. Tenemos Sabelio, Arrio, Orígenes, los maniqueos, Pelagio, Joviniano, Nestorio, etcétera, 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 para seguir con Lutero, Calvino, Zwinglio, Teilhard de Chardin y todos los modernos y modernistas del día de hoy. La herejía es un engaño, dice Santo Tomás, de la carne. De ahí viene la herejía, de ese enemigo del hombre que es no solo el demonio, no solo el mundo, sino la carne. La carne con su fantasía,
engaña a ese pobre pecador. Y el deseo de la comodidad temporal. Por ejemplo, todos los que exponen la Sagrada Escritura contra la tradición de la Iglesia resisten a la autoridad doctrinal de la Iglesia por soberbia, por engaño de su propia imaginación, por querer quedar bien con el mundo de hoy. Es un pecado que causa el daño más grave que se pueda imaginar, pues destruye el fundamento de todos los bienes sobrenaturales, dice Santo Tomás. Van directamente contra nuestro Señor Jesucristo, que fundó su iglesia y que ordenó que fuéramos a predicar a todo el mundo. Y cuando un mal pastor dice, no le prediques ni siquiera a tu esposo, no hagas proselitismo, pues vas contra Cristo, que dijo que sí, que vayan y prediquen por todo el mundo a toda criatura, pero enseñándoles lo que yo les enseñé, no otras cosas, ¿eh? Por eso, dice Santo Tomás, la herejía es un error que no tiene derecho de existir. Los herejes sí, los errantes sí, pero en cuanto a doctrina no tiene derecho. El error no tiene ningún derecho. Un ejemplo, si tú dices que 2 y 2 son 5, esa afirmación no debe existir, no puede existir, porque es un error. Y así la herejía. Que una persona diga que 2 y 2 son 5, 2 y 2 son 50, pues déjalo, que pobre criatura, ¿verdad? Pero el error en sí no debe existir. El hereje que quiere pervertir a otros, automáticamente se excomulga de la iglesia, porque estás pervirtiendo a otros, ¿eh? A mí me dijeron hereje, antier, ¿cómo se siente? Pertinaz, me dijeron, cismático, lo máximo de la maldad, así me dijeron a mí, ¿eh? Por ahí otros sacerdotes más calmados, porque dice Santiago Apóstol, hay que corregir con la mansedumbre de la sapiencia. Mansedumbre, sapiencia. O sea, los que saben más, ¿no? El padre que más me atacó, ¿verdad? Ya lo regañó un compañero suyo, que lo conoce desde jovencito, y le dijo, vuelves a hablar mal de Monseñor Puente y voy a revelar en público todas tus porquerías de tu vida. Y en la siguiente transmisión todavía habló, pero ya más calmadito, ¿eh? Se le apareció Juan Diego, decimos nosotros, en México, ¿verdad? Se calmó, bueno. A otro padre que yo creía que era mi amigo, que vino a visitarme, y ahora tas en contra de mí, ¿verdad? Desde España le llamaron la atención. Espero que sea hombre sabio y se calme. Yo no soy hereje, yo no soy cismático. Yo no estoy contra el Papa, no. Estoy contra el error, venga de donde venga, aunque venga del Papa. Y también a otras personas. Les agradezco a esos sacerdotes que sí se han revelado verdaderos amigos. Y pues no digo que me han consolado, porque no estaba yo en lágrimas, no. Pero sí estaba decaído. Aquí se ve quiénes son amigos y quiénes eran hipócritas. Fingían ser amigos. Monseñor Puente, cállate, hipócrita.
y aléjate de nosotros. Bueno, entonces yo no soy hereje. Vamos a ver un ejemplo de herejía. Dar la Sagrada Comunión a los que tienen relaciones sexuales del mismo sexo y a los adúlteros. Es una herejía que la comparten conferencias episcopales, y la mayoría, perdonen, de los malos pastores que vemos por todas partes, ¿no? Se proclama como doctrina de Cristo. La última frase de esta semana la dijo por ahí un dominicano que fue superior general de los dominicos y predica en el sínodo. ¿Qué dijo? Dios ve con buenos ojos cualquier clase de amor. Ah, qué bonito, ¿verdad? Y todos se sienten felices. No es pecado, porque es amor. Pues sí es pecado. Y es pecado contra la naturaleza, que clama venganza delante de Dios. Esa es la doctrina de la Iglesia Católica. Va contra el 6º mandamiento de la ley de Dios, no fornicarás. Y pervierte la noción de verdadero amor cristiano en el santo matrimonio. Entonces, el decir que una persona en pecado mortal puede comulgar tranquilamente es una herejía. Sobre todo si la dice un pastor y la quiere imponer, porque así se impone, y hay de aquel sacerdote que no obedezca a ese mal pastor. Esa es la mera verdad. No nos hagamos tontos, hijos. Si el mal pastor dice, bendigan las uniones homosexuales, y tú no lo haces, te expones a castigos. No es hablar de yo. Pero díganme otro sacerdote en México, un obispo en México, que haya brincado cuando se dijo esa aberración de que se bendijeran esas uniones. No se bendice la unión, se bendice a uno por separado y al otro por separado. O sea, no se bendice la bicicleta, se bendice una rueda, la de adelante, y luego se bendice la rueda de atrás. Como los burros. Y todo el mundo, estamos unidos, ¿no? La unión no es el principal valor, sino la fe, la doctrina de la fe. Entonces, ahí ya vamos contra el dogma, contra la moral, los mandamientos. Ya no existe el pecado. Oigan, y si no existe el pecado, ¿para qué vino Jesucristo al mundo? ¿Para qué murió Él en la cruz? ¿Para qué sufrió su corona de espinas, las bofetadas, los escupitajos, los latigazos, los clavos, la lanzada? Para nada, porque no hay pecado. Y si no hay pecado, no existe el infierno. Ya lo han dicho por ahí. Está vacío el infierno. Ah, qué bueno. Pues que lo renten, ¿verdad? Qué triste, mis hermanos, Y todos, como los burros, ¿verdad? Cuando fui a Jerusalén, cuando yo era un chiquillo, tenía yo 21 años. Recuerdo en la madrugada, yo me levantaba, teníamos la misa a las 4 de la mañana. Desayunaba rapidito y vámonos a estudiar hebreo, ¿no? Pero toda la ciudad de Jerusalén, en ese entonces, eran los burros, ¡Hijao! Se oye re bonito, No sé si han ido a algún rancho alguna vez en la mañanita. No son solo los gallos, no, los burros, y fuerte, rebuznan. Pues así estamos en la iglesia el día de hoy. Dice San Juan Bautista, nuestro Señor,
¿Qué fueron a ver al desierto? Una caña que se inclina con el viento. No. Y dice nuestro Señor. Ustedes me dicen, lloramos y usted no lloró. Bailamos y usted no bailó. En México decimos, bailas al son que te tocan, ¿eh? El son de la negra. El son significa una canción, ¿verdad? No, no vamos a bailar porque un pastor malo dice una herejía y todos tenemos que respetarlo. No, señor. San Pablo insiste, aunque sea un ángel del cielo, no lo obedezcan, no lo oigan, ¿no? Así es que ese es un ejemplo. Ha habido tantas herejías en el mundo, que el Padre es el Hijo y es el Espíritu Santo, Sabelio, que el Hijo es menor que el Padre, que es una criatura, Arrio, los testigos de Jehová, los mormones. Orígenes, ese se llevó el premio. Y miren, los especialistas del concilio, sobre todo franceses, hicieron una colección de padres de la iglesia. Se llama Sources Chrétiennes, las fuentes cristianas. Y de los comentadores de la Sagrada Escritura, en vez de publicar las obras de San Jerónimo, el máximo doctor católico de la Sagrada Escritura, no. Orígenes, que fue hereje. No sé si 40 volúmenes le publicaron a Orígenes. O sea, van a buscar todo lo chueco para ponerlo dentro de la iglesia. Las personas divinas no tienen la misma esencia, dice Orígenes. El Hijo y el Espíritu Santo, junto con Arrio, son criaturas. Al final de los tiempos, los demonios se van a salvar. Todos los que están en el infierno van a salir, van a ser glorificados, porque Dios es bueno. La famosa anaquefalaiosis. Ana, de nuevo, quefalé, la cabeza. Todo va a volver a ser como estaba. Un reset, como en la computadora. Le picas ahí y todo vuelve a estar como estaba antes. No, mis hermanos, la condenación es eterna. Los maniqueos, hay un Dios bueno y un Dios malo. El Dios malo es el del Antiguo Testamento, el bueno es del Nuevo Testamento. Por allá anduvo San Agustín. No se puede evitar el pecado, lo han dicho los pastores malos. La moral cristiana es un ideal. Hay un proceso, se va por etapas. Primero se pueden cometer pecados y todo, ya después serán perfectos, ¿verdad? Esas son herejías. Pelagio. No se necesita la gracia de Dios. No hay pecado original. Ahí tenemos toda la pedagogía moderna. Deja que el niño haga todo. No le impidas nada. Ándale pues. El hombre no puede pecar, Joviniano. Nestorio, ya lo conocemos, En Cristo hay una sola naturaleza. María no es madre de Dios, etc. Entonces, mis hijos, pues yo tengo la obligación. Voy a comenzar con la gracia de Dios, pues, basado en Santo Tomás de Aquino, que ha sido, pues, mi lectura de toda la vida, y quiero que lo sea también de todas mis religiosas y religiosos, ¿no? ¿Qué dice Cristo? No se escandalicen de lo que yo he predicado en esos últimos días. No penséis que he venido a traer la paz a la tierra. No he venido a traer la paz sino la espada. He venido a separar al hombre contra su padre y a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. A los enemigos del hombre serán los de su misma casa. Ya me di cuenta. Aquellos que yo pensaba que estaban conmigo, ahora son mis enemigos. Ya tengo más enemigos que antes. Pero ¿cuál es la ventaja? Ya sé quiénes son. Antes no sabía. ¿Qué decía el padrino? Yo vi ese cachito de la película. Más aún, un padre me dijo, ven para que veas. Y dice, mi padre decía a mis enemigos,
yo me cuido de ellos. De mis amigos, solamente Dios me puede cuidar. Y decía, a mis enemigos los quiero tener cerca de mí, cerquitas. Pues yo ya recibí esa bendición de la mafia, ¿verdad? Ya sé quiénes son mis enemigos. Antes no sabía, les agradezco mucho. Bueno. Jesucristo, pues, nuestro Señor, quiere que seamos ortodoxos, que sigamos su doctrina. Y cualquier error, venga de donde venga, aunque sea de los pastores más encumbrados, no lo debemos obedecer. Que eso se nos quede claro. Iremos viendo herejía por herejía, caiga quien caiga, pero demostrándolo con los documentos de la iglesia tradicionales, con los concilios ecuménicos, con la doctrina de los doctores de la iglesia, de los padres de la iglesia, de la tradición católica. Con la ventaja, y se lo repito a mis alumnas y mis alumnos, y a todos aquellos que se escandalizan, que estudiamos hebreo, como si fuera una cosa, ay no, ellos estudian hebreo, no te metas con ellos, son herejes. Ah, como eres burro. Me han dicho mucho, no le diga burro a los burros. Bueno, pues ¿cómo le voy a decir, verdad? Es para que vean que tienen que estudiar, Todo el mundo desbarata la Sagrada Escritura y no saben hebreo, ni griego, ni arameo, mucho menos las otras lenguas que se ocupan para poder entender mejor el sentido de la Sagrada Escritura. Dijo el cardenal Roberto Sara, mi compañero, juntos estudiamos fenicio, ugarítico, cartaginés, y él lo dijo en público. El estudio del ugarítico, de los documentos ugaríticos, que aportó a la Iglesia Católica. Fundamentar que el Antiguo Testamento es auténtico. ¿Qué dicen los herejes? Aquí lo dijeron en el Club Campestre a todos los sacerdotes. Yo no fui, yo andaba, creo que andaba en Los Ángeles, pero llegué y un padre me telefonió. Isidro, vente corriendo al Campestre, vente. Están diciendo herejías, que en el tiempo de Moisés no había escritura. Como el padre superior de los jesuitas dice, en tiempos de Cristo no había grabadoras, no sabemos lo que haya dicho Cristo. ¿Verdad? Y así, ese padrazo que culto y todo, y yo le dije, el ugarítico te demuestra que antes de Moisés ya existía la escritura alfabética, con signos cuneiformes, pero alfabética. Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Hey. Y se enojó tanto que me dijo que yo traía un traje medieval en las calles. Pues la sotana no es medieval, Vean en el internet el tercer templo de Jerusalén. Ahí sale la sotana, sale la banda roja de Monseñor. Métanse hoy, ¿no? Van a ver que no es nada de los romanos. Viene desde el Antiguo Testamento. Pero el coraje, ese viene de más lejos, viene desde Satanás. El odio contra la iglesia, el odio contra la tradición. ¿Y en qué consiste negar la verdad? Ese pecado contra el Espíritu Santo que nunca será perdonado. Consiste en cerrar los ojos. No cierren los ojos, mis hermanos. Lo que yo he estado haciendo en estos últimos días fue defensa propia, defensa de mis religiosas, de mis futuros sacerdotes, defensa de la Iglesia Católica, defensa de la doctrina del Concilio Ecuménico de Trento,
defensa de mi anterior obispo y arzobispo, que me dieron su palabra de hombre para fundar el seminario. Ahora, si me dicen energúmeno, porque grito, pues no me vean. Si te ofende el volumen de mi voz, pobrecito, cambia de canal, no me veas a mí. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.